tengan más rápido lo que corresponde ¿no? a las preguntas relacionadas a los temas que pueden considerarles. En este caso, lógica de la semana de tautologías notables, además de lógica, además de la lógica de proposiciones, silogismos, ya, con gusto adelante, se dice. Y también lo que corresponde a nociología y epistemología. Acuérdense que mañana están considerando esos 4 puntos, esos 4 temas, ¿ya? Ténganlo presente porque es lo que deben revisar ya como, imagino que han estado estudiando, entonces ya tienen presente eso. Ahora, rapidísimo, para que te acuerdes de lo hecho ya la semana anterior, el año pasado, ¿cierto? ¿Sí? Con respecto a epistemología. ¿Mm? ¿Cuántas preguntas? Me parece que son 3, yo. Sí, me parece que son 3 preguntas que se hacen para el examen final. Ahora, ¿qué deben tener presente? Y es precisamente que no son preguntas solo de una semana. Es decir, no te van a venir preguntas solo de nociología, sino también te pueden venir preguntas de epistemología y nociología a la vez. ¿Mm? Entonces hay que tener presente eso. Listo. Muy bien. Entonces, hagamos el repaso de lo que corresponde a epistemología. Ya, ahí vamos con esta semana. Respondemos las preguntas del libro y luego de frente vamos a nuestro repasito que lo tengo aquí justamente y es el repaso de la semana, en este caso, desde la 10 a la 18. Pero nosotros vamos a comenzar con de frente la propuesta de, en este caso, ya no las semanas anteriores, sino de frente nos vamos con lógica, las 2 semanas, y nociología y epistemología, y terminamos quizás con las anteriores. ¿Ya? Vamos a hacer por ahí un adelanto, un cambio, para que tengas más información, tipos de preguntas pertinentes para que mañana des un excelente examen. Ya, vamos con esto entonces. Acuérdate que cuando desarrollamos el tema de epistemología como disciplina filosófica, ¿sí? Como disciplina filosófica, notamos, por ejemplo, que ella fue fundada sobre todo por la propuesta del Círculo de Viena. Acuérdate que eso más o menos fue en la semana 10, cuando se hablaba de que la ciencia, precisamente, ¿no? O las ciencias solo debían ser aquellas que hablan desde el lenguaje físico, desde el lenguaje de descripción de objetos, de hechos, ¿cierto? Ahora, luego de eso, definimos que la ciencia se puede, ¿no?, hablar desde 3 puntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen 3 formas de definir ciencia, recuerda, no es solo una. Las 3 son válidas. ¿Y por qué es importante diferenciarlas? Porque cada una de ellas va a tener una función, ¿sí? Tenemos primero la ciencia o ciencia definida como comunidad científica. ¿Y quiénes teníamos acá? Por ejemplo, el grupo de una comunidad puede ser de la física, puede ser, ¿no?, de la química, eso es, ¿no?, digamos, no viene al caso. La propuesta es que como grupo de personas comprometidas con el desarrollo de la ciencia, sobre todo, van a cumplir 4 funciones. Mira, yo te ayudo en algo. Estas mismas funciones son los objetivos que cumple la psicología. Entonces, esto tenlo presente, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones? Describir, ¿qué más? Explicar, predecir y aplicar. ¿Cuáles son las funciones de la psicología? Describir, explicar, predecir y en la última cambia. Con la psicología es controlar, con la ciencia es aplicar. Así que puedes hacer ahí como que un balance para que te acuerdes más rápido. Como comunidad científica, en tanto las descripciones es el conocimiento de las propiedades, las relaciones de los fenómenos. ¿Mm? Eso es lo que se busca. Se responden a preguntas cuándo, dónde, cómo sucedía algo. ¿Mm? En cambio, cuando se está buscando explicaciones,
lo que realmente se busca son las causas de por qué sucede algo, las causas debido a qué viene a darse precisamente. ¿Mm? Y la pregunta fundamental es el por qué. Luego tenemos la función de la predicción, que significa que tú puedas ubicarte en una situación aún no dada, y esto significa que puedas saber qué va a suceder. Ahora, vimos los casos de predicciones confirmadas, como la de Newton, como predicciones que aún deberían, ¿no? Tener un reforzamiento en base a muestras, a demostraciones, como la de las 11 dimensiones de nuestra realidad, ¿no? O la teoría de cuerdas. Y por último tenemos la función aplicativa, que nos hace referencia a cómo los conocimientos obtenidos dentro de esta comunidad deberían ayudar, deberían satisfacer necesidades. Ahora, luego tenemos a la ciencia como investigación científica. La ciencia como investigación científica significa que todo desarrollo metodológico experimental debe tener por guía a él, al método. ¿Cuáles son los pasos del método? Pregunta. Una buena pregunta delimita el tema. Formulación de hipótesis para dar una respuesta tentativa. Extracción, ¿no? O deducción de consecuencias, es lo mismo. Y contrastación de estos resultados. Estos son los pasos esenciales desde la epistemología para realizar el método científico. Lo corroboramos en el caso de los dinosaurios, recuerda, porque se extinguieron, que se daba como posible respuesta, se llegó a deducir que tenía que ver con evidencias de los componentes del meteorito y terminó contrastándose con el hallazgo de 70 lugares en donde ocurrió esto. Luego tenemos la ciencia como ya el producto de la investigación, seguir la metodología, que viene a ser el conocimiento científico. Y ahí encontramos una diferencia, ¿no? Y además importantes características, como que todo conocimiento científico es objetivo, es metódico, es falible, por ejemplo. Y además de eso, diferencias entre las leyes. Aquí está. Una ley tiene la característica esencial que ha descubierto, que ha aparecido luego de reconocer cierta necesidad, ¿no? Cierta constancia y regularidad de por qué sucede un fenómeno, sea social o sea natural. Mientras que la teoría se diferencia de la primera porque no es un descubrimiento, sino que se elabora, digámosle así, a partir de lo ya encontrado, es decir, es como que algo más complejo en tanto, ¿no? La construcción. Por eso nos dice es una construcción conceptual que no se descubre, sino viene a partir de las leyes. Clasificaciones de ciencia por la finalidad, es decir, por lo que deben hacer. O son teóricas o son aplicadas. O por el objeto de estudio. Ajá. La lógica es una ciencia formal. La matemática es una ciencia formal. Porque su objeto de estudio no es algo tangible físico, sino son conceptos, acuérdate. De la lógica es la inferencia. Y de las ciencias fácticas son objetos que sí propiamente pueden, ¿no? Observarlos, experimentar con ellos, como por ejemplo la medicina. Teorías epistemológicas. ¿Qué nos dice Kuhn? A ver, yo les hago esta pregunta y con eso pasamos a las preguntas del libro. Un paradigma, díganme, sí o no, podría convivir con otro. Puede venir esa pregunta. Un paradigma, por ejemplo, el geocentrismo y el heliocentrismo podrían presentarse en una misma época y ser igual de válidos. Muy bien, claro que no, profe, ¿cómo va a ser eso? Exacto, perfecto. ¿Ah? Y eso tiene que ver con esta característica, miren. Los paradigmas son inconmensurables. El paradigma es no solo la descripción del mundo, cuidado con que digas esto. Claro, exacto. Ahí estás hablando precisamente de las fases por las que pasa el paradigma. Los paradigmas no solamente vienen acompañados por, como mencionaba, descripciones del mundo. Yo puedo decir, ¿no? A tal hora suele amanecer en tal parte del planeta. Ajá. El paradigma viene acompañado por creencias, muy bien lo está diciendo su compañero.
porque los científicos no son seres que están viviendo en un apartado del mundo, no, son influenciados por la cultura, acuérdense del proceso de socialización. Medios primarios, medios formales y medios informales como los medios de comunicación, ¿no? Pues los rumores que se difunden. Entonces, ¿qué significa? Que esto se va validando y termina ayudando a que las comunidades científicas también tengan un modelo de la realidad. La iglesia en ese tiempo, en la época, como muy bien dicen, durante el medioevo, no aperturaba una mirada más allá de lo que ella establecía. Entonces la ciencia tenía que tener ese corset conceptual de que solamente lo que ellos afirmaban era correcto. Como dicen, ¿no? Si alguien se atrevía a ir contra esa idea, le podía costar la vida. Entonces el paradigma no solo describe el mundo, sino también pasa por el filtro de las creencias que en un momento determinado son válidas. Entonces, cuando se cambia de paradigma, es que también las creencias pueden haberse cambiado, ¿no? Las etapas por las que pasa un paradigma, las vemos aquí, precientífica, cuando no hay paradigma, cuando hay discusiones, cuando hay peleas. Ciencia normal, cuando el paradigma está muy válido. Por ejemplo, por eso no podemos afirmar el de las 11 dimensiones de la realidad, porque tendríamos que cambiar nuestro paradigma, ¿cierto? El paradigma que tenemos en la actualidad, vigente, bien. Si es que acumular anomalías, como por ejemplo problemas que no puede responder, ahí ya deberíamos cambiarlo. Y lo que pasa es que sucede una revolución científica. Y finalmente hablamos de el anarquista, el crítico. ¿Quién? Paul Feyerabend. ¿Cuál es la frase conocidísima? Todo vale. Porque para él, realmente la ciencia, la investigación, estas aplicaciones tecnológicas que pasan por métodos no están dirigidas realmente por afán de conocimiento o descubrimiento, sino están dirigidas por un afán que puede estar influenciado por ideas, puede estar influenciado por temas económicos y, al contrario, cierta metodología se está imponiendo sobre otras y no se está aperturando un diálogo. Los científicos, según Feyerabend, se están convirtiendo en dogmáticos. Acuérdate que dogma es sin crítica y esto no debería ser así, porque los científicos tienen la propiedad de que su conocimiento es falible. Hay que revisarlo, ¿cierto? Y es por eso que critica la ciencia actual está actuando como el equivalente de una religión en la época medieval. Eso es lo que propone contra el método y más bien afirma que los métodos que puedan ayudar, aunque no sean los regulares, si han demostrado esta validez, entonces bienvenidos. Listo, dejamos esto, vamos a las preguntas. Y aquí las tenemos. Marque la opción respecto de la epistemología. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Nos dice, a ver, vamos a usar nuestro resaltador. La C. Ya. Wow, no, ni leo. ¿Estudia los fundamentos de la ciencia? Sí. ¿Estudia los tipos de conocimiento vulgar y científico? No. ¿Reflexiona sobre las diferencias de ciencia? Ah, muy bien, eso lo hacía el ciclo de Viena. Perfecto. Miriam, escuchen las noticias que las vacunas contra el COVID funcionan sobre todo para evitar que las personas infectadas presenten síntomas graves y terminen en UCI. El desarrollo de estas vacunas es un ejemplo de la función de la ciencia. Correcto, se está dando una aplicación, ¿no? En el ámbito médico. Muy bien, exacto. El objeto de estudio, ¿ya? De la física, la biología, resultan ser, wow, ciencias fact, No lo sé. ya la sé. Acuérdate de que el objeto de estudio tangible, como por ejemplo la materia, ¿no? La masa, son objetos que se consideran dentro de los fácticos. Los fácticos es lo que se puede tocar. Ponle un sinónimo, experimentable. Formal no es porque sea una ciencia estricta, puede confundir. Sí, formal es ideal, son conceptos. La física no trabaja solo con conceptos. Aplica conceptos, aplica principios, pero sus objetos de estudio son observables. Por eso quizás ahí.
hay un cambio. Pónganle a formal ideal, si quieren, mejor, para que no haya confusiones. Pero está bien la pregunta. Ujú. Sí, 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 es bastante, esta clasificación de Bunge, de verdad es que puede a veces, por el nombre, traer esas confusiones. Ujú. Un profesor de epistemología le dice a sus estudiantes, no existen límites rigurosos para la investigación y la creatividad, pues ocurre todo lo contrario. Esta frase coincide con la postura defendida por, y tenemos aquí las 5 alternativas. ¿Quién dice aperturado a los métodos? Ujú. El que decía todo vale, el que escribió contra el método, muy bien, por ahí veo. Ajá. Claro, el anarquista epistemológico Paul Feyerabend. Sí, de Kuhn se llama relativismo epistemológico. Si quieren, lo corroboramos acá. Relativismo epistemológico, Kuhn, y de Feyerabend, en este caso, anarquismo. Sí. Entonces solamente habían 2 opciones, ¿no? Siguiente. A ver, señale la respuesta incorrecta. Incorrecta, cuidado con confundirse, que a veces nos pasa, ¿no? Según Kuhn. En la fase de la presciencia, las teorías compiten entre sí. ¿Sí? Eso está bien. ¿Sí? Ahora, las teorías. Serían los paradigmas. A ver. Ningún paradigma presenta anomalías. Ah, no, sí presentan, claro, porque por eso se cambian. La revolución científica implica un progreso para la ciencia, claro, porque la revolución es el cambio. Ahora, implica un progreso directamente. Es más que todo un cambio del paradigma, ¿cierto? Ujú. Sería entonces la C, correcto. Perfecto. Claro, los paradigmas sí presentan anomalías y la revolución científica es más que todo el cambio de paradigmas. Sí, es cierto. Ya. 6. Ante el incremento de los casos de estudiantes con ansiedad, un grupo de expertos docentes psicólogos realiza un estudio en algunos colegios de Lima y ellos consideran, y provincias, perdón, que esto puede deberse probablemente a la sobrecarga académica y a la alta competencia entre los jóvenes. Este caso es un ejemplo de un paso del método científico conocido. Miren, ya se explica a qué se debe, ¿no? Dan una posible respuesta de por qué se encuentran de esa forma. ¿Ya? Todavía no están en la propuesta de cómo evidenciamos esto, sino están ante la pregunta y han dado una respuesta. Miren, ante el incremento de la ansiedad, han descubierto que puede deberse a la sobrecarga académica. Claro, si luego hacen un estudio con un grupo muestral de estudiantes en determinado colegio y ven que de estas dos variables están relacionadas por el método correlacional, precisamente, entonces ahí ya puedo decir que estamos haciendo lo que es extracción de, ¿no?, consecuencias. Pero por ahora están dando todavía una causa. Por tanto, están ante la formulación de la hipótesis. Y la 7, ¿cuál es una pregunta epistemológica? La vida, no creo. ¿Cuál es la composición química del agua? Es su ciencia, no es epistemología. Ajá, ya. Acuérdense que la epistemología no solamente quiere un hallazgo científico, sino quiere saber por qué es ciencia, cómo investigan las ciencias, qué es lo válido para las ciencias. Es como que una mirada un poquito más allá, más analítica del resultado científico. Exacto. Una pregunta propiamente epistemológica sería la diferencia entre ciencia y pseudociencia. ¿Qué dijo el círculo de bien? Muy bien, vamos entonces con nuestro tema de hoy. Como les dije, vamos a adelantar un poquito y ajá, vamos a adelantar filosofía política. Ujú. Ya, vamos acá. Ya, vamos aquí entonces. A ver,
Estoy en la pregunta 17 del material de repaso, en este caso segundo o semana 20, para los que por ahí no llegaron a escuchar. Ujú. Según el origen del conocimiento, porque habían dos preguntas en nociología, Kant defendió la síntesis entre, muy bien, correcto, racionalismo y empirismo, perfecto, porque él propuso, ¿no?, un término medio entre estos dos extremos y afirmaba que el conocimiento venía de los sentidos, del entendimiento y de la razón. A ver, vamos con la 18. Ajá. A ver, según la posibilidad, es decir, ¿qué tanto podemos conocer? Kant sostiene, según la posibilidad del conocimiento, Kant sostiene que, exacto, incognoscible, pues, ¿no? ¿Se acuerdan que Kant, si empezamos a conocer con los sentidos, o como nosotros habíamos especificado, el ser, si conocemos con los sentidos, o desde el ser, ¿cierto? Entonces, quiere decir que el primer acercamiento al mundo es sensorial. ¿Mm? El primer acercamiento al mundo es sensorial. Y ya posteriormente lo analizamos y luego terminamos sintetizándolo. Por tanto, el conocimiento para Kant, finalmente, de lo que no puede darse es del númeno. Muy bien. ¿Qué teoría de la verdad? Acuérdate que hay 4: correspondencia, el enunciado y el mundo tienen una semejanza, ¿cierto? Ahora, también había de la coherencia, que decía, un enunciado es verdadero porque es apoyado por toda una comunidad científica, un grupo de enunciados que ya son válidos, y la teoría pragmática decía, una creencia se hace válida, se lleva al éxito, y en cambio la teoría del consenso decía, algo es bueno, algo es verdadero, si entra en discusión. Ahora nos dicen, ¿qué teoría de la verdad sostiene que nuestros enunciados son verdaderos cuando coinciden con la realidad objetiva? Y ustedes han respondido, exacto, ¿no? Cuando mi enunciado y la realidad objetiva no es otra cosa que la correspondencia. Mira, un ejemplo, si quisieran complicarte acá, un ejemplo de la teoría de la correspondencia, ¿m?, es el caso de Wittgenstein. ¿Se acuerdan del isomorfismo que decía el primer Wittgenstein, ¿ya?, el Wittgenstein del Tractatus? Pues él afirmaba que algo era, ¿no?, consentido y verdadero si describía el mundo, como por ejemplo, hoy por la tarde hace frío. Pero es un sinsentido cuando tú digas, hoy por la tarde el sol me sonríe porque te he visto. Ahí no estás describiendo el mundo. Entonces no puede ser ni verdadero ni falso, es un sinsentido, no dices nada del mundo. Correspondencia es cuando describes, lenguaje denotativo, si quieres decirle. 20. Indica la postura filosófica que se abstiene de pronunciar cualquier juicio de la realidad. Wow. ¿Se acuerdan? Esta pregunta vino para el examen primero, de filosofía. Ujú. Ya, claro, ¿no? Pero no es un escepticismo cualquiera, es un escepticismo radical. Cualquier juicio de la realidad es el escepticismo de Pirrón de Elis, acuérdate, la famosa EOG. Mejor no opino, porque finalmente me puedo estar equivocando. Tiene un escepticismo a medias, como dicen, tibio. Va a ser el escepticismo de los sofistas. Porque los sofistas no afirmaban que existían los universales, sino que decían, bueno, la verdad es que cada opinión vale. ¿Y quién gana en una discusión si todas las opiniones son válidas? ¿Y qué te enseñaba un sofista? Oratoria, retórica. Bueno, ahora les dicen oratoria. Retórica era el nombre en ese tiempo. ¿Ya? Entonces existe, recuerda, radical, no creo en nada, mejor no opino, y término medio o relativista. Afirmación incorrecta. Ahora nos piden lo incorrecto.
¿La epistemología estudia la clasificación de las ciencias? Sí. La ciencia determina las características de un fenómeno. A ver. ¿La epistemología estudia las funciones? Sí. ¿La ciencia explica las regularidades de la naturaleza? Ajá. ¿Ya? Sí, claro, está bien, porque la epistemología no es una ciencia, es un estudio, ¿cierto? Entonces ella no puede elaborar las leyes. ¿Quiénes hacen las leyes y las teorías científicas? Pues van a ser las ciencias, precisamente. Mira, la 22 es la C, ya de frente, Jesús. Claro, ahí está, nos lo confirma también. Los dos Jesús. Ya, ahora vamos con la 22, que ya tenemos una respuesta de Jesús Paul. A ver. Afirmación ahora correcta de acuerdo a las funciones de la ciencia. Y si te preguntan, las funciones de la ciencia, ¿cuáles son? Describir, explicar, predecir y aplicar. DEPA. Uh-huh. Allá. La explicación es plantear una investigación. No. La predicción presenta las propiedades, no eso es la descripción. La aplicación hace uso, ya. La descripción es el conocimiento de las causas, esto sería la explicación. La explicación se deduce, no deduce. Muy bien, claro. Sería la C, ¿no? Porque acá hemos visto que ha habido como que un cruce, ¿no? Acá sería la predicción, aquí sería la explicación, por ejemplo. Muy bien. Siguiente. Veamos la número 23. Creo que nos alcanza el tiempo para revisar las primeras incluso. A ver. En una página web que informa sobre los temas de medicina se lee lo siguiente. América Latina y el Caribe se van convirtiendo en el epicentro de COVID con un total de muertes aproximados entre 300, 2.607. Asimismo, los países más afectados de esta parte del mundo son Brasil y México. Ya, ahí veo sus respuestas. Se deduce que en el párrafo anterior se cumple la función de la ciencia. Ajá. Y ahí veo que la mayoría me responde. Ajá. ¿Por qué, profesora, sería la B? ¿Por qué sería la B? Ujú. A ver, que los temas en América Latina se van convirtiendo. Ya. Claro, no se está prediciendo. En todo caso, si acá se dijese, ¿no? Asimismo, los países más afectados resultarían los que se ubican en América Latina y el Caribe. Claro, me parece que acá hay un error. Tienen razón, es una descripción porque se está diciendo directamente cómo un fenómeno, sí, puede haber un error ahí, pero está muy bien. También concuerdo con ustedes, miren, acá podemos encontrar. Acá no hay una predicción, ¿no? Porque no se está diciendo que, por ejemplo, a causa de pues, políticas que proponían que no se debe usar la mascarilla, se llegó a tanto. Entonces, se predijo que iba a haber mayor infección por una causa, pero no, pues, acá se está dando un dato fehaciente y quiénes son los más contaminados, los más contagiados. Sí, sí, sí. Acá sería la descripción. Hay que tener. Está raro, dice. Era para ver si estaban atentos. Siguiente. A ver. En una página web que informa sobre los temas se lee lo siguiente. La enfermedad de Carrión es causada por la bacteria Bartonella basiformis, que es transmitida al ser humano por el mosquito hembra de la especie Lutzomia verrucarum. Difícil, ¿eh? En las zonas endémicas se le conoce como la manta blanca y se sabe que al caer la noche sale a alimentarse de la sangre humana. Dado el texto, que se refiere a la causa que provoca una enfermedad, se puede decir que la función que cumple
la ciencia en este párrafo. ¿Ya? Ah, ya. Ujú. Ah, claro, ¿no? Ahora, ¿en qué nos ayudó aquí? Entre la explicación y la descripción sería, ¿no? Ahí creo que estás precisando eso, Jesús. Precisamente eso, ¿no? ¿Qué factor va a ser el principal, digamos, que interviene en otra condición o en otro factor que puede estar generando una incidencia mayor o menor del fenómeno? En este caso, la causa para que se dé, ¿no? Una enfermedad, que nos dice aquí, es directamente la aparición de esta bacteria. Entonces, eso es lo importante. Ahora, esta bacteria, ¿cómo llega al organismo humano? Y pues nos indican que es a causa de que este mosquito hembra termina transmitiéndolo. Y dentro de cómo lo transmite, y es debido a ¿no? su forma de alimentarse, que es a través de la picadura. Entonces, sí nos están diciendo, ¿no? Ya, la causante es la bacteria. ¿Quién la tiene? El mosquito. Pero ¿y cómo llegó el mosquito a nosotros? Es que dentro de las cosas que hace es picar a las personas, se encuentran en ese lugar y terminan infectándose con algo que solamente parecía tenerlo ese mosquito. Uh-huh. Claro, información no es función, se llamaría descripción. Exacto, muy bien. Claro, yo más o menos he entendido lo que nos ha querido decir Jesús, pero está bien. La respuesta era explicación. Muy bien, seguimos. Ahora, nos preguntan, ¿cuál de los siguientes enunciados es una proposición lógica? ¿Se acuerdan? Las proposiciones lógicas solo eran las oraciones que podían, ¿no?, ser verdaderas o falsas. La actriz es muy bella, nunca, pues. El presidente de Venezuela, debemos honrar la memoria de José, debemos, nunca. Es un ser inmoral. No. Ese es un pseudo, ¿no? Ya. Claro, acá no hay una información completa, ¿cierto? No puede ser la C, porque es el presidente de la República de Venezuela, es solamente una mención, ¿no? El atleta más rápido del mundo, claro. En cambio, un enunciado lógico es el que tiene la información completa, en este caso. Por tanto, está muy bien. Sería la E. Acuérdense que aquí incluso no hay verbo, ¿no? Y debería estar hablando de algo. 26. Señale la alternativa que no es, perdón, que es una proporción atómica. Y veo ahí, allá, Berlín, no, ¿cuál es? Allá, la D, la B o la C. A ver. Isabela estudia contabilidad o medicina. No, pues esto no puede ser. Si estudia psicología, entonces, no, esta no puede ser simple, porque acuérdate que la comita está reemplazando al entonces. Si hago esto, entonces apruebo. Además, acá hay dos verbos, estudiar y aprobar. Uh-huh. C. Alejandro fue militar y faraón de Egipto. Hay dos acciones, porque primero fue algo, acá está el objeto directo, y luego también tuvo otra acción. Allá la de Javier Heró Pérez fue un poeta. Claro, solamente se dice algo, una sola. Acuérdate que es el contenido. Las proposiciones son el contenido. Acá me hablan de dos. Está ahí, está indicando de dos. Aristóteles, no. Claro, el no de inmediato la hace compuesta. Sería, Profesora, dime, la proposición lógica tiene que decir algo válido, ¿no? no necesariamente, puede ser también algo falso. Cierto, cierto, ya. Sí. Sí, eso se le llama, ¿no? Que tiene una característica en tanto ser verificable. No puede ser verdadera o puede ser falsa, cualquiera de las dos. Uh-huh. Pero tiene que estar describiendo necesariamente, eso sí, ¿no? No puede ser muy bella o no debe imponer algo porque eso es función apelativa. Uh-huh. Siguiente, indique ahora la proposición molecular o compuesta. David Hume y John Locke son colegas. No, esta es una simple, ¿recuerdan? Habían simples relacionales, por tanto, esta es simple.
Ajá. Quizás, no, esa ni siquiera es proposición. ¿Ya? Ajá. La capital fue Babilonia, este es simple. Edwin Hubble nació en Estados Unidos, este es simple. Muy bien. ¿Por qué? Porque tiene la negación, ¿no? Se acordaron que cuando aparece una negación de inmediato, aunque sea solo un verbo, este adverbio convierte a la proposición molecular en una compuesta. ¿Por qué? Porque estás negando el valor de la proposición. Perfecto. Sería la B. Casi, casi cae, ¿ah? Ya, a ver, la 28, la E. A ver. Las proposiciones condicionales tienen como conectores términos como, las condicionales. Ya. Ujú. Ya. Nunca y tampoco, no. Jamás, tampoco. Por ahí veo. Sin embargo, ya. Sin embargo, es un I. A ver, entre la C y la E, la mayoría está yendo por la E. Y es la C. Sí, solo sí que es condicional o bicondicional. Es bicondicional, Bicondicional. claro. Entonces no puede ser, pues acá me están preguntando condicional nada más. Ahora, acuérdate que el ya que Ah, sí. es un condicional indirecto. Si estudias, entonces apruebas. Aprobé, ya que estudié. Se olvidaron del indirecto. Ya, pensé que se refería. Lógica es exacta, la lógica es una ciencia. Me emocioné. Está bien, está bien. Porque acuérdense que no solamente está el ya que, el por qué, son indirectos, ¿no? Sino también puede ser debido a qué. Entonces hay que traer a nuestra mente que sí son condicionales y solo condicionales, pero están al revés. Si lo común es P, entonces Q, es decir, estudias, entonces apruebas. Si usas ya que o porque, primero vas a dar la consecuencia. Acuérdate, ya que, porque, debido a que, ¿no? Sí, son las más usadas. Por eso era un porque juntos. Pues. Cuando es porque separado es pregunta. Ya. Una de las implicaciones notables. A ver, vamos. Me parece que justo están apareciendo. Justo, justo. Ya a ver. Si Almudena viaja a Cusco, coma, entonces conocerá Machu Picchu. Primera. ¿Ya? Ahí tenemos una implicación. A ver, justo estaban pidiendo. Empero, mira, si hace esto, entonces conoce Machu Picchu. Empero no conoce Machu Picchu, por lo tanto no ha viajado a Cusco. ¿Cuál sería? Ajá. Se Modus niega la tollens. consecuencia. Exacto, muy bien. Ahí justo estaban pidiendo. Acuérdate que el modus tollens, a diferencia del modus ponens, es negación por completo y se niega el consecuente y por tanto se niega el antecedente, ¿no? Aquí sería, en este caso, digamos, y luego nos dicen y no, ¿no? Perdón, aquí sería y no viajó, en este caso se niega el antecedente. Uh -huh. Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado con la negación. A ver, vamos con la siguiente. Mariano es un profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asimismo Mariano es profesor de la UNI. Por ende, Mariano es profesor de San Marcos, es profesor en la San Marcos y es profesor en la UNI. El anterior argumento es válido porque tiene una implicación notable como, mira, ajá, muy bien, claro, cuando se suman dos, no se trae algo nuevo, ¿no? Sino estaban solitas y las terminaste juntando. Muy bien, se llama adjunción, que era uno de nuestros haces bajo la manga. Muy bien, seguimos. Si como sano, entonces estaré en forma. A ver, ¿equivale a qué? Si como sano, entonces estaré en forma. P, entonces Q es equivalente a negación de Q, entonces también negación de P. O
puede ser, en este caso, a ver, ¿cuál sería? Claro, ¿no? Acá estoy usando la transposición. Normalmente no usamos la transposición. En este caso, usamos más la disyunción, ¿cierto? Pero en este caso usé la transposición. Y si es cierto, era la A. Vamos siguiente. Acá tenemos. Justifiquemos el paso 6 en la siguiente deducción. Ya, estamos acá. A ver, sí hay tiempo, como ustedes dicen. Tienes acá las 3 premisas principales y tienes aquí tu conclusión. ¿Qué es lo primero que has hecho aquí? Bueno, simplifiqué, pues, profe. Simplifiqué en la premisa 2 y me quedé solo con S. Luego junté, mira, P o negación de S y luego tienes S. ¿Qué apliqué? Un silogismo disyuntivo. ¿Entre quiénes? Entre 3 y 4, ¿cierto? Ahora, me piden que justifique el paso 6. ¿Cómo llegué a Q? Si me quedé con P, la trabajé. P entonces Q, afirmo P. Por tanto, lo que hice fue ¿qué hice? Si estudias, entonces apruebas. Estudié. Por tanto, aprobé. ¿Cómo se le llama? Ya. Por ahí veo algunas respuestas. Creo que los demás también me lo confirmen. Dos ponen. Exacto, modus ponen. ¿Por qué? Porque acá estoy afirmando algo. Si me hubieran negado la consecuencia, sería modus tollens. Hay que acordarse de eso. Muy bien, justo por ahí estaban pidiendo un ponens y apareció. Clave D. Siguiente. El siguiente razonamiento. Ah, ya mira, acá tenemos un silogismo categórico. Todo animal es un ser vivo. Ninguna piedra es un ser vivo. Ah, ya acá está nuestro término medio, ¿no? Perfecto. Ninguna piedra es un animal. Veamos la conclusión. Piedra es el sujeto y es el término menor. Perfecto. Animal es el predicado y es el término mayor. Ya, este silogismo está bien bonito, está ordenado. Ahora, ¿qué te piden? Saber si es válido. A ver, es una SAP, es una SEP y da como respuesta una SEP. Ujú. ¿Ya? Y el término medio está al lado, en este caso, derecho, ¿no? Es un... En este caso podemos hacerlo así. Sí, sí sería válido porque está distribuida la conclusión. Ahora también podemos hacerlo aplicando, ¿no? En este caso sería A, que no es un ser vivo, es igual al vacío. Luego tenemos piedra, que es un ser vivo, es igual al vacío. Estoy sacando ¿no? En este caso las fórmulas. Y luego nos dicen piedra, que es un animal, es igual al vacío. Todos son universales. Graficas, no se grafica la conclusión. Sujeto, piedra, predicado, animal, término medio, ser vivo. A, que no es ser, es igual al vacío. ¿Ya? Piedra, que no es ser vivo. Piedra, que no es ser vivo, es igual al vacío. ¿Ya? Acá también está pitado, solamente que no se puede ver. Y luego nos dicen ningún... Ah, es inválido. Sí. ¿Por qué es válido? Piedra. Ah, piedra y ser vivo. Yo he pintado mal. Estoy pintando como si fuese un sap. Y es un sep. Debió haber sido acá. Claro. Entonces sí es cierto. Piedra y animal comparten un elemento que es el vacío. Sí está bien, es válido. Ana, perdona que lo dibuje tan rápido. Sí, bueno, yo me parecía raro porque este sí lo tengo memorizada, es un 2 AEE, pero también lo pueden hacer con gráfico, ¿no? Ustedes acuérdense las primeras letras de cada grupo. A ver, vayamos con el siguiente. Señale la proposición categórica que expresa un enunciado particular afirmativo. Todos no, ningún tampoco. Afirmativo, muchos, no, pues, pero dice no. Por tanto, ¿cuál sería? De frente, a, ¿no? Porque es equivalente a algunos. Perfecto, muy bien.
Vamos con otra. ¿De qué forma y figura tiene el siguiente silogismo? Forma y figura, en este caso. Ahora, la figura, ¿no? Es la suma de los dos datos del modo y, en este caso, va a ser, ¿no? ¿Cómo se manifiesta el término medio? Si la araña es un mamífero y algunas arañas son venenosas, entonces viene la conclusión, algunos animales, ya este es el sujeto, venenosos, son mamíferos. Ya, este es el predicado, está bien, es el término mayor, animales venenosos, ya, no puede ser arañas venenosas. Ajá, ya. O bueno, venenosos nada más. Ahora, nos dicen, ¿no? Que veamos cuál es ningún, algún, y luego nos dicen algún. ¿Cuál sería el modo? E, ¿no? I, ¿no? ¿Cierto? I, ese es el modo. Mira, ningún, algún, algún. E, I, ¿cierto? Ahora, nos piden el término medio. Araña, mamífero. Araña, venenosa. El término medio está al lado izquierdo. Por tanto, si es 1, 4, que es lo contrario, 2, siempre derecha, y 3, siempre izquierda. Y araña está al lado izquierdo, por tanto sería I, número 3. Sí, tienen que repasar, por favor. Vamos. ¿Sí? Esto ya tiene que estar en su mente. Ah, lo de los números es como pasitos de baile, ¿no? 1, 4, 2, 3, ¿no? Algo así como que un pasito un tanto complicado, pero yo lo he memorizado de esa manera. Así que hay que tenerlo presente. Quizás les ayude con eso. A ver, ningún alemán es latinoamericano. Esta es una CEP. Ningún alemán es norteamericano. Entonces ponemos aquí, ajá, sí, sí, RC, no sé por qué. Bueno, ya. Ah, exacto, eso está súper fácil, pues, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con los universales siempre es vacío, ¿no? Entonces no tenías que ni revisarla. En cambio, esta es una SIP, acá tenemos una SAP, ¿cierto? Y aquí tenemos una SOP. Y aquí esto es una irregular, ¿no? Que sí se puede dar a veces, ¿ah? Pero no nos han pedido. Muy bien, ¿vieron? Entonces lo hemos hecho bastante, bastante rápido. Nos hace el tiempo para adelantar a las primeras. ¿Qué les parece? ¿Cuál es lo más complicado para que recuerden? En todo caso, abro el material de lógica. En tanto, las proposiciones categóricas. ¿Cuál es lo más complicado para que recuerden? Les consulto. Por ahí me dijeron cómo se movilizan, ¿no? La figura, por ejemplo. Algunos me dicen que está siendo más denso. Ya, abrir el documento. Quizás. Ah, mire, no lo había compartido lo de epistemología, recién lo estoy compartiendo. Ahí pueden verlo por si necesitan las claves. Ya. Me parece que es la figura lo que les está haciendo más complicado, ¿no? Aquí está. Ya. A ver, hay que acordarnos de la figura. Sí, 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 sí. No, hay que hacerlo. Tenemos unos minutos adicionales. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el modo? Así, de inmediato. Tienen que hacerlo de manera muy, muy rápida, muy, muy certera. Tienes ningún, todo, ningún. ¿Cuál es el modo? E, A, perfecto. Sí, eso tiene que ser así de inmediato. ¿Cuál sería la figura? Ubica los términos medios. Periodista, periodista, ¿cierto? Ahora, aquí están las figuras.
de parte de la primera, como les dije, 1, lo contrario, 4, siempre 2 a la derecha, siempre 3 a la izquierda, ¿no? 1, 4, 2 y 3. Por eso, en este caso, tendríamos que la forma, que es la unión del modo y la figura, la forma es la unión de estos dos, estaría siendo 1, E, A, E. 1, E, A, E. ¿Cierto? Ahora, hay más ejercicios, creo. Ah, mira, tenemos estos de acá. Aquí, mira. Acá, por ejemplo, este es un bonito caso para poder practicar. A ver, tenemos este de aquí. Determine la conclusión válida de los gatos son cariñosos. Los equivale a un SAP. Ningún cariñoso es fiel. Y nos piden hallar la conclusión de una SAP y una SEP. Necesariamente aquí, para que evites error, puedes ir adelantando algo. Que entre una A y una E, si te dan esto, necesariamente la conclusión va a ser una E. ¿Por qué? Por regla del silogismo. Esto lo expliqué ese día, pero algunos quizás lo pueden haber olvidado. ¿Ya? Entonces ya tienes un dato. ¿Por qué? Porque la conclusión de los silogismos se construye de la parte más débil del silogismo. Siempre va a ser lo negativo o lo particular. Si te hubieran dado los gatos son cariñosos, algunos cariñosos son fieles, ¿cuál hubiera sido la conclusión ahí? A ver, ¿cuál crees? Entre una A y una I, ¿qué concluyes? Si estamos dando este dato sobre las reglas del silogismo. ¿Qué hubieran concluido? Exacto, una I. ¿Ya? Entonces, partiendo con eso, ya tienes un dato importante. Ya tienes más seguridad porque eso se tiene que dar sí o sí. Ahora, luego vas a pasar tu proposición categórica, las dos que van a ser las premisas, a su fórmula. Cariñoso y fiel. Cariñoso y fiel, en este caso, los gatos, los equivale a todos. Acuérdate que no solamente puede ser los, también puede ser cualquiera. Los, todo, cualquiera, 100% siempre son SAP. Gato, cariñoso. Y en este caso, ¿no? Acá faltaría su sombrerito. Allá, ya la están sacando. A ver. Entonces, ahí ya sí vas a graficar. Le asignas un término. ¿Por qué puse G, F y C? G, porque va a ser el sujeto, siempre el término menor es el sujeto, y fiel va a ser el predicado, que de la conclusión, en este caso, no sé cuál será en este caso, el cuantificador, pero sé que el término fiel debe ser el predicado, porque el término mayor necesariamente es el predicado de la conclusión. El término menor, gatos, es el sujeto. Y el término medio es el que aparece cruzado y es la palabrita que se repite en las dos premisas. Por eso puedo hacer eso. Entonces ya tengo más datos y esto lo estoy haciendo solo con teoría. Ahora sí, empiezo a graficar acá mismo y digo, ¿no? Entre C y F es igual al vacío. C y F pinto acá. Luego me dicen, entre G, que no es C. ¿Por qué? Porque acuérdate que una SAP y una SOP siempre tienen sombrerito. ¿Pero qué es la diferencia? De que la SAP va a ser igual al vacío y una SOP distinta. Entonces, entre un elemento que está en G, pero no en C, dice aquí, a igual al vacío. Entonces, pintamos esto. ¿Ya? Pintamos esto de aquí y pintamos todo esto de acá. ¿Qué puedo leer? Porque yo no tengo que, ¿no? En este caso, graficar nada porque no tengo conclusión. ¿Qué puedo leer de aquí? Puedo decir que algo que está en G y en F va a ser igual al vacío. En este caso, que es muy similar al que nos salió hace un momento. ¿Cuál está haciendo el error acá? Que han pintado esta parte. No debió haber sido. Solamente era esta parte superior y la parte que cruzaba a ambos círculos. Entonces, ahí has podido hacerlo. Pero ¿quién te ayuda? Te ayuda mucho la teoría de los silogismos. ¿No? Acá está. Indique la proposición categórica que es un enunciado particular y negativo. A ver, estas 4 preguntas las pueden hacer en 1 minuto, sí, dividámoslo. Sí, claro que sí, en 15 segundos cada una. A ver,
Proposición categórica particular negativa. No puede ser cualquiera, no puede ser todo, no puede ser no hay porque sería SEP. Exacto, sería hay ornitorrincos que no son, muy bien sería, muy bien, hay que no son, que equivale a algunos. Indique la proposición categórica que expresa un enunciado universal negativo. ¿Ya? Claro, porque el no hay es el equivalente a ningún, mientras que hay es alguno, cualquiera es a todo, todo y todo. Muy bien. En este caso sería la A. Y el silogismo aparece con una premisa universal y otra premisa particular. Entonces, se debe diagramar primero el particular, cualquiera puede diagramarse, esto es falso, siempre será inválido, esto es falso, no es necesario diagramar, esto es falso. Entre la A y la E, ¿cuál sería lo válido? Si hay primero el universal y luego el particular, lo mencionamos por ahí. Exacto, siempre la parte débil va a quedar como conclusión, por tanto se diagrama primero el universal. Ahora, indique la fórmula booleana de existen románticos que son maduros. Existen románticos que son maduros, que es el equivalente a hay, que es el equivalente a algunos. Por tanto, está hablándome de una SIP, ¿cierto? ¿Cuál sería? ¿Ya? Exacto, una SIP es distinta del vacío, ya. Pero, ¿no? La SAP y la SOP son igualitas en su fórmula booleana, solamente que una es diferente. Y la SEP y la SIP son igualitas, solamente que una es diferente al vacío. Exacto. ¿Cuál sería? La C, pues. ¿No? Acá está. Existen, es equivalente a algunos. Y acá está románticos. ¿Tá? Solamente que acá debe haber sido distinto del vacío. Distinto del vacío, ¿no? Acá se olvidaron de ponerle su rayita. Bien, chicos, hasta aquí quedamos. Hemos practicado bastante más el tema de lógica porque es una de las clásicas en el examen. Cierro grabación. Les agradezco que se hayan quedado. ¿Quieren ese PPT del...? Pero el PPT es el repaso, no lo tienen a la